Dios me los bendiga. Estoy agradecido porque estoy en la casa de Dios y estoy alegre también porque así debe ser un hijo de Dios. En las buenas y en las malas, ¿verdad? Tenemos que representar el rostro del Señor Jesús con una pequeña risa, una pequeña cara sonriente, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que a todos nosotros, ¿verdad?, nos pasa algo en la vida, y quisiera contarle algo de lo que ha pasado, algo como un testimonio que he vivido desde mi juventud hasta hoy. No lo voy a contar todo porque pues sería un tiempo largo, pero quisiera decirle, ¿verdad?, que he pasado muchas cosas pues en mi vida, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo tenía como unos 8 años, estaba yo un niño, ¿verdad?, todavía. Mis padres se llevaban bien y tenían buenos bienes. Yo me acuerdo que mi papá tenía cuatro terrenos de donde hay casa, ¿verdad?, donde se hacen casas solares, le llaman allá, y tenía puercos, tenía caballos, algunas vacas tenía, y también tenía 2 terrenos para sembrar maíz o frijol o caña o lo que sea. Y entonces yo me acuerdo que de los 8 años para allá, cuando mi mamá empezó a agravarse, empezó a enfermarse mucho. Mi papá fue acabando con todo. Mi papá tuvo una tienda muy grande donde muchos venían a surtirse en caballos, ¿verdad? Tenía una desgranadora de maíz donde venían camiones a moler el maíz para llevárselo ya en cosecha, en bultos, ¿verdad?, para vender. Y todo eso fue acabando en mi papá porque mi mamá se enfermó de unas llagas cancerosas en los pies y un dolor en el vientre, creo que la atacaba, y fue acabando todo. Ya últimamente mi papá ya como ya iba acabando todo, empezó a tomar, empezó a acabar con la tienda y vendió los terrenos, vendió un terreno, solo dejó uno para sembrar, y mi mamá quedó enferma. Y después yo a los 17 años yo anduve trabajando en el campo, o sea, para poder sustentar un poco, porque yo quería estudiar en aquellos tiempos. Y yo me acuerdo que tenía que irme desde las 3 de la mañana a ordeñar unas vacas de un cuñado que tenía yo. Luego bajaba a la escuela secundaria a ordeñar las vacas y luego me iba a otro. Y luego tenía que regresar rápido porque tenía yo que entrar a la escuela. Y yo me compraba las cosas. Me acuerdo que mi papá, pues, como tomaba, y ya no podía yo pedirle dinero. Mi mamá pues estaba en casa, como estaba enferma. Y llegó un día que yo caí en cama, como que me caí de un caballo, me quebró el pecho, me quebró las costillas. Estuve tirado en cama como un largo tiempo, como unos 5 o 6 años. Nomás me veía el puro huesito y me dolían todos los huesos, los tenía quebrados. Y yo me acuerdo que cuando murió mi hermana que se llamaba Carmen, una señora la ahorcó y la colgó en un árbol. Cuando ella murió, todos me llevaban las flores a mí, decían que yo era el muerto, y no, era ella. Y entonces yo fui recuperando, o sea, fuerzas, porque mi mamá
con un esfuerzo me empezó a comprar unos jarabes y empecé a tomarlos y empecé a caminar poco. Yo pienso que como de aquí al cruzar la calle decía como 5 descansos, porque yo estaba muy débil, de que había quedado el puro huesito y me fatigaba mucho. Yo quería visitar a mi hermana, la mamá de mi hermano Bernabé, pero como es una subida, una colina donde estaban ellos, pues yo le gritaba y ya ella venía a ayudarme, me cargaba un poco para llegar a su casa, y siempre me gustaba visitarla porque nos llevábamos bien, pero yo no podía mucho, o sea, caminar. Yo me caía, me cansaba, y así yo pedí que me metieran a la escuela. Y me acuerdo que empecé a estudiar y empecé a sacar becas. Yo di clases a los que no sabían leer, me empezaron a pagar y fueron aprendiendo, gracias a Dios. Ya cuando llegué a los 17 años, yo ya no aguantaba, porque yo quería seguir estudiando la preparatoria, pero ya no podía yo. Entonces me salí, me fui a trabajar con una familia, tenía muchos terrenos también, y ahí estaba yo trabajando. Llegó mi sobrino Bernabé, después vendíamos paletas por ahí también, y luego sembrábamos naranjos y limón, o sea, para injertar. Hacíamos unos viveros, y después yo perdí a Bernabé un tiempo y lo vine a encontrar por acá. acá lo vine a encontrar, no sabía yo dónde estaba, y me alegré y me rentó una trailer también. Y en el tiempo que estuve allá, yo me acuerdo que antes había unas candelas que les ponían de camisa o pantalón, hacían unas tiras, y antes los aceites no eran de plástico, eran unas botellas de boca muy grandes, así, de puro vidrio y gruesos. Y me acuerdo que me mandaron a traer un litro de petróleo, porque allá le llaman petróleo, ¿verdad? Y para echarle a las candelas. Y yo me acuerdo que iba yo llegando a la tienda, cuando el carro que entregaba la mercancía a la tienda iba para atrás y rebotó en el poste de la luz, y el transformador explotó y empezó a arder todo el poste. Y yo me asusté mucho porque vi mucha lumbre y todos los cables echaban chispas. Y como yo nunca había visto eso, empecé a temblar y ya no sabía para dónde correr, porque pues, me había quedado en medio de los cables ahí. Y llegué a la casa y no sabía que mi mamá me iba a pegar, porque antes así acostumbraban que uno tenía que llegar con el mandado, ¿ve? Y pues tuve que soportar, y de ahí me mandó a comprar otro litro, pero yo tenía miedo pasar ahí donde estaban echando lumbre los cables, y salía una llamarada, yo bien como de tanto más alto que aquí, donde estaba ardiendo el transformador que le llaman. Y llegué a la casa. Yo me acuerdo que mi mamá le hizo unas candelas a mi hermana, como ahí vendía, ahí vivía al pie de nosotros. Mi papá le cortó unos árboles que se llaman cocuites y hizo unos arpones, y ahí, y mi sobrino, el mayor de Berna, se estaba quemando con la candela, o sea, empezó a arder la hamaca, no sé cómo le llaman, se estaba quemando un brazo y parte de su cuerpo, y lloraba el niño, pero como no sabía por qué lloraba, entonces después quedó marcado, o sea, de la candela esa que estaba ardiendo. Y de ahí mi papá hizo un cambio, nos venimos a otro lugar en el mismo pueblo, pero en otra orilla, y fue así perdiendo todo,
Y entonces yo me acuerdo que después me invitaba mi hermana al evangelio. Yo no quería, yo le decía muchas cosas, porque yo le decía: nosotros somos católicos y no me vas a cambiar, porque mis papás se me decían que yo era católico, pero pues nunca vi que fueran ellos a la iglesia católica, solo me querían mandar, pero pues como yo nunca vi que ellos fueran, yo no me atreví. Y entonces allá, cuando me fui con la familia, ya acepté al Señor. Mis pastores en este COVID que pasó murieron. Ellos, cuando empezaron con su iglesia, se la apedreaban, le rompían antes había teja, y la madera se la arrancaban al templo, porque habían pedido una escuela para hacer los servicios, y todas la desarmaban. Y ya entonces el papá de ellos compró un terreno, y ya pues ahí pues ya era más propiedad, más privada, y ya respetaban más. Y ahorita pues ya se hizo otro nuevo templo, porque el que estaba ya se pudrió y hicieron otro. Pero mis pastores ahí murieron, y entonces cuando yo me vine para acá, entonces yo venía por 8 meses. No pensaba quedarme acá, porque yo nomás quería echarle el colado a mi casa, porque como hice la casa de mi mamá y luego empecé la mía, me gasté mucho dinero. Luego el primer niño que tuvo neumonía, estuvo en el hospital, y todo lo que iba a hacer de mi casa se lo invertía a él casi, y entonces no me alcanzaba para echar los colados. Pero ya llegando acá, eché los colados, hice más cuartos, hice una casa grande, y le eché más. O sea, quedó la casa grande. Y como pues yo estaba acá, pues mi esposa se fue y me dejó ahí en la casa, dejó al niño ahí en la casa, y mi hijo siempre visitaba a mi mamá, me mandaba fotos, la acariciaba a su abuelo, y él se ponía a llorar, porque cuando ya los vi enfermos, luego me hablaba y se ponía triste, y yo pues me hacía fuerte, porque pues así debe ser uno, ¿ves? Porque uno a veces no tiene de dónde sacar más que soportar las pruebas. Y mi papá murió, y mi mamá me dijo que le pidiera perdón. O sea, antes de morir vino a la casa y me dice ella: dile a tu papá que te perdone, y tú perdónalo, porque como él cuando yo estaba chico, él me maltrataba y me pegaba muy feo. Yo llegué un día a pensar a matarlo, pues, ya no soportaba que me arrastraba y me agarraba patadas como pelota de fútbol, y me arrastraba de una mano, y me asustaba, y yo le tenía miedo. Y yo un día le dije a mi mamá: si no es mi papá, algún día voy a crecer y lo voy a matar, porque no es mi papá. Y esa vez, cuando yo estaba en la casa, tenía mi papá una vitrina donde despachaba los dulces y los panes, todo eso. Amarré una riata y digo: aquí tiene que pasar, y voy a tumbarlo, y ahí le voy a pegar, porque me voy a desquitar todo lo que me ha hecho. Pero cuando yo hice eso, y sí lo tumbé y todo, pero como me habló mi mamá, me dijo: él es tu papá, dice, no debes hacerle eso, me dijo. Y entonces yo me detuve, pero yo tenía un machete ahí, que ya empezaba a ir a trabajar, y ya cortaba yo caña, ya andaba yo en el terreno trabajando, y yo llevaba esa espina en mi corazón, porque decía él que yo no era su hijo, y mis hermanos pues me malvían, porque decían que yo tenía los ojos claros. Yo era chino de chico, no era cabello lacio, y cuando se burlaban, no sé, que decían que yo era de otro, entonces me pelaba yo a coco para que no me vieran mi cabello chino.
Y ya después se me fue poniendo un poco lazo en mi cabello, pero como pues me decían eso, yo me sentía mal. Un día llegué a decirles, si no soy hijo de ustedes, me voy a ir, ya nunca jamás me van a volver a ver. Pero cuando mi papá estaba agonizando, pues me mandaron a traer, y todavía llegué a tiempo, todavía tuve como un día, como medio día con él, y ya al rato me hablaron en el trabajo que llegara a la casa porque mi papá me estaba esperando ya para perdonarme y yo perdonarlo, y ya después murió. Y empecé a continuar, ¿verdad?, a vivir mi vida. Le dije a mi mamá, voy a ir a trabajar para mantenerte y para mantenerme yo. Y ya empecé a trabajar yo solo, o sea, el terreno, cosechaba y les repartía a mis hermanos. Mis hermanos de por sí no han querido trabajar. Tengo dos hermanos, uno está enfermo porque siempre agarró la tomadera desde chico y después le pegó la chikungunya y quedó en cama. Estuvo en el hospital como más de un mes en coma porque tomaba mucho. Y tengo mi otro hermano que tiene las caderas quebradas y él camina con muletas. Yo le di los terrenos a ellos, pero los vendieron yo le dije que se curara, pero los vendió y hizo otros negocios y no se curó. Y después cuando me vine para acá le dije que lo iba a ayudar, lo iba a apoyar, pero él me dijo que tuvo miedo porque le iban a separar las piernas para operarlo y sacarle las partes que estaban en malas y volverlo a juntar, y fue lo que no quiso él. Y él quedó mal, y son los que cuidaban a mi mamá. Tal vez se acuerden que yo todo el tiempo pedí oraciones por mi mamá para que sanara los pies, y gracias a Dios sanó. A los 65 años sanó ella de los pies, de las llagas. Le salieron unos gusanos grandes ahí de esos pies que decían que le habían hecho una brujería. Y yo no creo en las brujerías porque desde que acepté al Señor yo no creo en eso, pero pues yo después mi hermana Eloísa tenía un esposo que le mataron, y tenía una tía que era curandera según, y me dijo mi hermana que se iba con ella a un cementerio a sacar unos huesos, que iban a sacar unos huesos para pedirle sanidad a ella, porque mi hermana antes no era cristiana, y fue con la tía. Pero cuando yo había recibido al Señor, o sea, ella no me dejó entrar porque me dijo que tenía yo que llevar un gato negro, un gallo negro, unas espinas de todas las clases y no sé qué tanto me estaba pidiendo, y como yo no creo en eso, le dije que no, y entonces no me dejó entrar. Y yo le dije, yo no puedo escarbar a ningún muerto, le digo, eso no existe, le dije yo. Y después mi hermana, oraron por ella y Dios la salvó. Gracias a Dios porque aceptó al Señor y todos sus males se le fueron quitando. Ella dice que oía a su esposo, o sea, cuando venía caminando lo oía, y oía que pasaba ahí, y luego me ponía a dormir en la puerta donde pasaba él para que yo le hablara, lo detuviera, pero yo nunca lo vi. Y pasaba encima de mí, dice ella, y le digo, pues yo no lo veo. Y dice que la empezaba a tocar y todo, pero era el enemigo que la andaba siguiendo. Y gracias a Dios que cuando las hermanas oraron y la iglesia oró por ellas, todo eso se le quitó, y ella aceptó al Señor, y ella me empezó a hablar más del Señor, y yo pues
estaba un poco renuente por todo lo que pasé y no quería hacerle caso a mi hermana. Y entonces un día yo me fui enojado a una tierra a cortar café con ellos. Me fui enojado porque me estaban hablando del Señor. Y entonces cuando yo me fui, vi una lumbre muy grande que venía. Y cuando me llegó a mí, me tocó, me tiró. Yo ahí me quedé tirado desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Yo sentí muy poco el tiempo, pero cuando desperté, no estaba ahí donde caí, sino que estaba del otro lado del río y yo no podía nadar, yo no sabía cruzar ese río, estaba hondo, era una poza. Y a cuenta que yo estaba del otro lado, después tuve que dar vuelta por lo más bajo. Y ya cuando llegué allá le dije, quiero conocer al Dios que ustedes tienen y quiero que me lleven a una iglesia donde se hable la palabra. Y me dice, pero es muy noche y ahorita en todas las iglesias ya no hay servicio. Y pues yo no sé cómo le van a hacer. Si quieren que yo acepte al Señor, ahorita tienen que buscar una. Entonces ellos me pusieron en camino y me trajeron a la iglesia de los pastores donde yo iba. El hermano que me estaba hablando con ella, él se estaba recibiendo de pastorado apenas andaba haciendo sus primeros servicios y yo lo criticaba, le decía cosas como yo me crié sin Cristo, ¿ves? Porque no tenía Cristo en mi corazón. Y ya después cuando yo acepté al Señor, el presbítero me dijo que tenía que bautizarme y yo no quería, le dije, no, pues a mí me bautizaron. Y ya me empezó a hablar que no era el bautismo que yo tenía que ocupar. Y me dijo, o sea, me empezó a dar clases y ya después que yo entendí, le dije que sí me iba a bautizar. Y como era tiempo como ahorita de invierno, ellos tienen una piscina grande donde los bautizan. Ahí me bautizaron. Y gracias a Dios, porque él me dijo, ya ahorita ya le puedes cantar al Señor. Le digo, pero yo no sé cantos, yo solo sé música mundana porque me crié en un mundano. Si quiere canto de esas, no, dice, ya están vendiendo unos CDs, unos cassettes, antes eran cassettes. Dice, y te vas a aprender y te vas a aprender dos cantos para cuando te bautices los cantes. Y yo le dije que sí, y compré unos de Tony Sauceda en aquel tiempo y me gustaron y los canté y gracias a Dios que aquí estamos todavía y Dios sé que empezó a trabajar en mi vida y gracias a Dios porque estuve viendo las maravillas que hizo con mi mamá, que fue sana y ya por última vez aceptó al Señor, porque siempre pidió oraciones por ella y siempre las oraciones llegan y me dio gusto cuando recibió al Señor. Y ahorita que ella se la llevó al Señor, no lloraba yo de tristeza ni eso, sino que las lágrimas que yo ya son lágrimas de alegría. Y sé que un día, primero Dios, me voy a firmar más y más en el camino y la voy a poder ver. Y yo les pido a los que tienen mamá, cuídenlas, los que tienen papá, cuídenlos, porque no sabemos cuánto tiempo Dios nos los va a prestar. A veces nos queremos ir primero nosotros que ellos, pero no es así. Dios tiene los días contados para uno y Dios sabe cuándo viene por cada uno de nosotros. Por eso tenemos que prepararnos, hermanos. No nos quedemos en casa nomás porque
haya fuego, como luego dicen, no nos quedemos como yo hacía antes, que yo tenía 2 equipos de fútbol y mejor me iba a perder tiempo. No nos quedemos, hermanos, por ir a ver el fuego allá en Seattle o no sé, otras cosas que no edifican. Yo he tenido ahorita problemas con mi trabajo porque luego tengo entrada pero salida no. Y me siento mal cuando no llego a la iglesia, hermano. Porque yo desde que empecé a caminar con el Señor, aunque sea tarde o un poco temprano, me gusta acercarme y Dios me ha bendecido. Yo conocí a mis pastores, ¿verdad? Cuando ellos empezaron a caminar en el camino, ellos fueron diáconos como yo, conmigo, y después fueron mis pastores. Yo me congregaba en una iglesia y ellos todavía los conocí que no tenían iglesia. Cuando mi hermana Marta empezó a abrir la iglesia, yo empecé a ser el músico de ahí de ellos y con mi cuñado, pero mi cuñado fue y me quedé solo, y después me dijo el pastor que llevara a sus hijos a aprender guitarra y los instrumentos, y cada sábado o cada domingo los llevaba yo, y tardaron como un año aprendiendo. No es fácil aprender, pero ellos aprendieron y yo ya no pude aprender porque como yo ya trabajaba, a mí no me pagaron en la iglesia para estudiar los instrumentos, pero lo poquito que Dios me da, eso lo poquito que yo le doy, y yo sé que es grande porque es un talento que el Señor va a cosechar en aquel tiempo. Y yo les pido, hermanos, que si ustedes tienen talentos, no los dejen estancados, porque el Señor va a pedir cuentas un día. Hay que trabajarlos. Y gracias a Dios, hermanos, porque me ha hecho fuerte, y le doy gracias a Dios porque hemos pasado muchas cosas, muchos virus, muchos problemas, muchas cosas, pero Dios nos tiene de pie para seguirle honrando su nombre. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y Dios me los fortalezca, y también pido oraciones para fortaleza de mi familia y para mí también, porque queda uno un poco débil, ¿verdad? En eso, estar velando y pensando, ¿verdad?, cómo suceden las cosas. Entonces, Dios me los guarde y Dios me los cuide.